Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es el corazón del derecho civil, el efecto de las obligaciones. Pensemos en esto como si fuera el ciclo de vida de una promesa hecha ley. Todo empieza con un deber, que en el mundo ideal termina con un cumplimiento perfecto. Pero, ¿qué pasa si algo sale mal en el camino? Justo eso es lo que vamos a detallar. Todo ese recorrido, desde cómo debería ser hasta las consecuencias de no cumplir, siempre según la ley boliviana. Y para que este análisis sea preciso, nuestra guía, nuestra brújula, va a ser el Código Civil Boliviano. Vamos a usar sus artículos para entender de forma clara y bien estructurada cómo funcionan en la realidad los efectos de las obligaciones. Bien, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Arrancamos con el deber principal, lo más básico. De ahí pasamos a ver cómo sería un cumplimiento perfecto. Haremos una parada técnica para entender una figura muy interesante, la subrogación. Luego exploraremos qué pasa cuando hay retrasos y, para terminar, las consecuencias del incumplimiento total. Así que, ¡vamos a ello! Primera sección, el deber fundamental. Aquí está el punto de partida, la esencia misma de lo que es y significa una obligación. El artículo 291 del Código Civil nos pone la regla de oro sobre la mesa. El deudor tiene que cumplir con lo prometido, pero ojo, de forma exacta. No vale algo parecido, ni siquiera algo que tenga más valor. Tiene que ser exactamente la prestación que se debe. Y si no lo hace, pues el acreedor tiene todo el derecho de exigirlo por la vía legal. Al final, esta es la base de la confianza en cualquier acuerdo. Ahora aclaremos un término clave. ¿Qué es eso de la prestación? Bueno, es simplemente la conducta o la cosa específica que se debe. La ley pide dos cosas para que sea válida. Primero, que se pueda valorar en dinero, y segundo, que responda a un interés del acreedor, que no tiene por qué ser económico. Es, en resumen, el qué de la obligación. Sección número 2. El cumplimiento ideal. Hablemos ahora del escenario perfecto, de cómo se ve una obligación que se cumple como un reloj. Y para entenderlo bien, hay que responder a 4 preguntas clave. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde y cuándo? Y aquí hay algo muy interesante, y es el estándar de conducta que la ley espera. El artículo 302 usa una frase con mucha historia. El deudor debe actuar con la diligencia de un buen padre de familia. ¿Qué significa esto hoy? Pues que se espera un cuidado razonable, una actitud responsable y prudente. No se exige ser perfecto, pero sí tomarse las cosas en serio. Y aquí tenemos las respuestas a esas preguntas logísticas. A ver, ¿quién paga? Sorprendentemente, la ley es muy flexible, casi cualquier persona puede hacerlo. Pero ¿quién recibe? Ahí la cosa cambia. Solo puede recibir el acreedor o alguien autorizado. ¿Qué se paga? Como ya vimos, exactamente lo que se pactó. ¿Dónde? En el lugar que se acordó. Y por último, ¿cuándo? Si no se dijo nada, es para allá, de inmediato. La ley busca que todo esté lo más claro posible para evitar líos. Pensemos en un caso muy común. Un deudor le debe varias cosas al mismo acreedor, ya sea un pago parcial. ¿A cuál de las deudas se aplica ese dinero? El artículo 316 establece un orden, una jerarquía muy lógica. Primero, a la deuda que ya está vencida. Si hay varias vencidas, a la que tenga menos garantías. Si siguen empatadas, a la que sea más pesada para el deudor. Y ya como última opción, a la más antigua. Esto protege al deudor de que el acreedor decida por su cuenta. Entramos a la tercera sección, un desvío especial, la subrogación. Vamos a hacer una pequeña pausa en el camino principal para explorar un mecanismo legal súper interesante. ¿Qué pasa cuando una tercera persona aparece y paga la deuda de otra? Pues eso se llama subrogación. Dicho de forma sencilla, es una sustitución. Un tercero llega, paga la deuda y automáticamente se pone en los zapatos del acreedor original. Es decir, adquiere todos sus derechos, todas sus acciones y garantías. Ahora, el deudor original le debe a esta nueva persona. Y esta subrogación puede pasar de dos formas. Está la convencional, que como su nombre indica, nace de un acuerdo ya sea con el acreedor o con el mismo deudor. Y luego está la subrogación legal, que funciona en automático, por mandato de la ley en casos muy concretos. Por ejemplo, si un codeudor paga toda la deuda, ahí no hace falta ningún acuerdo. La ley actúa para que todo sea justo. Cuarta sección, la encrucijada del retraso. Ya vimos el camino ideal y un desvío curioso. Pero, ¿qué pasa cuando alguien simplemente llega tarde? Aquí es cuando entramos en un concepto fundamental, la mora. La mora es básicamente la situación legal que se crea cuando hay un retraso en el cumplimiento. Y aquí viene lo importante, no siempre es culpa del que debe. A veces es el propio acreedor el que sin un motivo válido se niega a recibir el pago. Miren, esta tabla nos muestra perfectamente las dos caras de la moneda. Por un lado, la mora del deudor, que es la que todos conocemos. Normalmente, para que se active, el acreedor tiene que reclamar formalmente. Y desde ese momento, el deudor es responsable si la cosa se pierde.
Pero por otro lado, si es el acreedor el que no quiere cobrar, el efecto es el contrario. El riesgo de que la cosa se pierda o se dañe pasa a ser suyo, y de forma inmediata. Vamos a ver con más detalle qué le pasa a un acreedor que está en mora, según el artículo 328. Primero, como dijimos, asume el riesgo sobre la cosa. Segundo, pierde el derecho a cobrar intereses o frutos. Tercero, tiene que indemnizar al deudor por los daños que le cause con su negativa. Y cuarto, tiene que pagar los gastos de cuidado de la cosa. La ley protege claramente al deudor que quiere cumplir, pero no le dejan. Y llegamos a la última sección, las consecuencias del fracaso. Este es el final del camino para las obligaciones que simplemente no se cumplen. ¿Qué pasa cuando ya no es un retraso, sino un incumplimiento definitivo? El artículo 339 es clarísimo y muy directo. El deudor que no cumple tal cual lo prometido está obligado a resarcir el daño. Su única escapatoria es poder demostrar que le fue imposible cumplir por una causa ajena a él. Si no puede, el incumplimiento se convierte automáticamente en una nueva obligación, pagar por los daños y perjuicios. Ok, ¿y cómo se calculan esos daños? El artículo 344 lo divide en dos partes. Por un lado está el daño emergente, que es la pérdida directa que ha sufrido el acreedor, el dinero que salió de su bolsillo. Y por otro, el lucro cesante, que es la ganancia que el acreedor dejó de recibir por culpa del incumplimiento. La idea es simple: dejar al acreedor en la misma situación económica en la que estaría si todo se hubiera cumplido bien. Pero hay un límite muy importante. El artículo 346 nos dice que solo se deben pagar los daños que son consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. ¿Por qué? Para evitar una cadena interminable de reclamos por daños muy lejanos o indirectos. Tiene que haber una relación de causa y efecto muy clara. Y para cerrar este análisis detallado nos queda una pregunta en el aire, una para pensar. ¿Cómo logran todas estas reglas, desde el deber de actuar con cuidado hasta la forma de calcular los daños, encontrar un equilibrio justo entre la necesidad de proteger al acreedor y la realidad, a veces complicada, del deudor? Porque en ese equilibrio es donde se encuentra la verdadera equidad del sistema.